Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 28 de julio del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor. Y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa. Matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos, por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor, no la destruiré, si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir, quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió, en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor, si sigo hablando, y si hubiera 30. El Señor le dijo, no lo haré, si hay 30. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo 20. El Señor respondió, en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más, y si se encuentran solo 10. Contestó el Señor, por esos 10, no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame, por favor, 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 28 de julio del 2019. Este domingo, el Señor nos habla sobre el poder de la oración y nos enseña diversos modos de orar. En la primera lectura, Abraham aparece como modelo de oración de intercesión en favor de los habitantes de Sodoma y Gomorra.
En la segunda lectura San Pablo nos habla de la oración que se hace vida, entrega por amor y nos dice, que el fundamento para toda oración es reconocernos deudores y pecadores, o sea debemos reconciliarnos con Dios a través de la confesión, para que Cristo perdone nuestros pecados y nos dé una nueva vida. Y en el Evangelio, Jesucristo nos enseña con el Padre Nuestro, dos modos de orar, la oración de deseo, en la primera parte, y la oración de súplica en la segunda. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Génesis. En esta primera lectura, Abraham se presenta como modelo de intercesión. ¿En qué consiste la oración de intercesión? En unirse a Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, y participar de alguna manera en su mediación salvífica. En la intercesión, el que ora no busca su propio interés, sino el de los demás, incluso el de los que le hacen mal. Ante Dios la oración de intercesión tiene gran mérito. Dios necesita del hombre para salvar al hombre, por eso en esta lectura vemos cómo Dios comunica a Abraham lo que piensa hacer con Sodoma y Gomorra, para suscitar en Abraham el amor, la misericordia que lo impulsarán a realizar una oración de intercesión. Yo nunca he creído en las casualidades, sino más bien en las diosualidades. ¿Esto qué significa? Que cuando Dios permite, a través de cualquier medio, que nos enteremos de una desgracia, problema o pecado, no es para que nos alarmemos, chismeemos o critiquemos, sino para que oremos. Recuerdo a una señora que llegó conmigo afligidísima, porque había oído en las noticias, que en Etiopía, los niños se estaban muriendo de hambre y que estaba muy preocupada, que ya tenía 2 noches sin dormir. A lo que yo la invité a leer en la Biblia, Filipenses 4:7, donde el Señor nos dice, no te preocupes por nada, en cualquier circunstancia, recurre a la súplica y a la oración junto con la acción de gracia. La preocupación es uno de los más grandes engaños del diablo, ya que nos hace creer que hacemos mucho, cuando en la realidad no hacemos nada. Por ejemplo, si ahorita se poncha la llanta de mi carro y me preocupo, ¿me sirve de algo? Claro que no. Mejor, me ocupo y busco a alguien que tenga un gato, una llave de cruz, para cambiar la llanta y así poder solucionar mi problema. Dios pues nos dice que, en lugar de preocuparnos, cuando nos enteremos de alguna desgracia, nos ocupemos en orar, para que Dios pueda intervenir, solucionando los problemas, conforme a su voluntad. Por eso le dije a esta señora, en lugar de preocuparse por los niños de Etiopía, ore por ellos y si puede, mande un cheque para que puedan alimentarse. La oración del hombre, es la debilidad de Dios. Dios necesita de la oración del hombre, para poder intervenir en los acontecimientos y darle soluciones. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre la libertad, para elegir, salvarse o condenarse. Y Dios respeta la libertad del hombre. Y solo interviene en la vida del hombre, cuando el hombre se lo pide. Ya sea que lo pida el hombre mismo, o que alguien interceda por él. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Jeremías capítulo 29, versículo 12. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé, y cuando me busquen me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios siempre está dispuesto a escuchar y ayudar al hombre que le habla con el corazón abierto. Pero muchas personas queremos que Dios nos escuche, sin tomarnos la molestia de hablarle, de pedirle. Dios nos dice el que me busque me encontrará. Y nosotros pretendemos encontrarlo, sin buscarlo. Queremos que nos escuche, sin hablarle. El Señor nos dice claramente en el Evangelio, pide y se te dará, no nos dice piensa y se te adivinará. A toda acción, corresponde una reacción. Y Dios, respeta la libertad otorgada al hombre, razón por la cual, no puede intervenir, si el hombre no le pide que lo haga. El otro día una señora se quejaba, de que Dios no había cuidado bien a sus hijos, cuando ella tuvo que salir fuera a ver su mamá enferma, ya que uno de sus hijos había tenido un pequeño accidente. A lo que yo le pregunté, señora, cuando usted se fue a ver a su mamá, ¿le encargó sus hijos a Dios? A lo que la mujer me contestó, no. Pero yo supuse que él tenía que hacerse cargo de ellos. Entonces, le dije, señora, imagínese que yo me voy a ver a mi madre enferma, y regreso y encuentro a mi hijo accidentado, y le reclamo a usted, que es mi vecina, que por qué no me cuido a mis hijos. ¿Qué diría? Lógicamente, oiga, ¿cuándo me encargó usted a sus hijos, como para que ahora me pida cuenta de ellos?
¿Qué pasaría si yo le respondiera? Se supone que usted debería de cuidármelo. ¿Sería esto lógico? Claro que no. Recuerda, es necesario invocar a Dios, pedirle a Dios, para que Dios responda. Dios no interviene en la vida de un hombre, si ese hombre no lo pide, porque Dios se propone, no se impone. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Marcos capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante antes de pedir algo, saber a quién se lo estamos pidiendo. Porque de nada sirve pedir algo a alguien que sé de antemano, que no me va a escuchar, o que no va a hacer caso de mi súplica. Abraham creyó, primero en que Dios le amaba, segundo, que le escuchaba, tercero, que le tomaba en cuenta, y cuarto, que para Dios no hay nada imposible. Nosotros tenemos que tener las mismas disposiciones de Abraham, si queremos ser escuchados por Dios. Entender y creer que Dios nos ama, nos escucha, nos toma en cuenta y que para Él, no hay nada imposible. Un hombre, nos cuenta el Evangelio de San Marcos 9, 14 ss. Fue con los apóstoles para que oraran por su hijo, para que fuera sanado. Los discípulos oraron por el muchacho, pero no sucedió nada. Entonces le llevaron al muchacho a Jesús, para que orara por él. Jesús, al ver al muchacho, le preguntó al padre del muchacho, qué quería que hiciera por él, y el padre contestó: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. A lo que Cristo contestó: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó: creo, pero ayuda mi poca fe. Entonces el hijo fue curado. ¿Por qué el hijo no se curó a pesar de que los apóstoles oraron por él? Porque el padre, que era el que pedía que su hijo fuera curado, no tenía fe suficiente. Por eso, Cristo primero curó al hombre de su falta de fe, y luego, cuando el hombre tuvo la fe suficiente, pudo a través de su súplica llena de fe, curar a su hijo. Si tú le has pedido algo a Dios y no has obtenido respuesta, checa cómo anda tu fe en Dios. Y ten la humildad suficiente, para reconocer que te hace falta fe, y pídela. La fe, es indispensable, para que nuestra oración sea escuchada y para que Dios pueda actuar. En Santiago 1, 6, 7, la palabra de Dios nos dice: pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Una persona así, que no espere nada de Dios. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13. Doble falta ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dos faltas podemos cometer, para que nuestra oración no pueda ser escuchada por Dios. Una, abandonar a Dios. ¿Cuándo abandonamos a Dios? Cuando caemos en el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es decirle no a Dios, y sí al diablo. Pecado es romper toda relación con Dios, es desconectarnos de Dios. Si tú quieres hablar por teléfono con alguien, a través de un teléfono que se encuentra desconectado, te vas a cansar y no vas a lograr conectarte con la persona que quieres. Para poder llegar a hablar con la persona que quieres, primero necesitas conectar el teléfono. De igual manera, para hablar con Dios, necesitas primero arrepentirte, convertirte y confesar tu pecado. Segundo, se han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. ¿Qué son pozos agrietados? El hombre tiene tantos apegos, tantos intereses, tantos ídolos falsos, tantos dioses, tantos miedos, tantas inseguridades, que por más que Dios derrame ríos de agua viva en su interior, las grietas hacen que toda esa agua viva se pierda y no se aproveche. De nada sirve recibir a Dios todos los días en la Eucaristía, en la oración, en la palabra de Dios, si sigo teniendo más fe en mis miedos, en mis preocupaciones, en mis angustias, que en Dios. Esos miedos son grietas, a través de las cuales se escapa toda el agua recibida de Dios. Por eso, nos encontramos, a muchos católicos devotos, tristes, amargados, vacíos. Porque están llenos de grietas. Tú, a pesar de acercarte a los sacramentos, a la palabra de Dios, a la oración, te sientes solo, vacío, triste, amargado, deprimido, angustiado, preocupado. Checa cuáles son tus grietas y empieza a repararlas. Audio reflexión de la segunda lectura, libro de Colosenses. En esta segunda lectura, San Pablo nos habla de la oración que se traduce en una vida entregada por y con amor a Dios en los demás. La oración de las obras de la fe, del amor.
La oración de la vida y de las obras diarias unidas misteriosamente al gran orante con la vida que es Jesucristo. En nosotros, debido a nuestra imperfección, muchas veces nuestra oración va por un lado y nuestra vida va por otro. En cambio, en Jesús la oración es vida y la vida oración. Así es como pudo cancelar la nota de cargo que había contra nosotros y clavarla en la cruz, perdonándonos todos nuestros pecados. Jesucristo oró y murió por nuestros pecados, y con su oración y muerte nos alcanzó la vida. Por eso nos invita a morir con Él, al pecado, para poder resucitar con Él a la vida de gracia. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y también resucitamos con Él, mediante la fe en el poder de Dios. Pero, desgraciadamente, el pecado nos ha hecho perder esa vida nueva, y nos ha hecho abandonar a Dios y perder la relación con Dios. Por eso Dios nos ofrece a través del sacramento de la confesión, anular el documento que nos es contrario, cuyas cláusulas nos condenan y eliminarlo clavándole en la cruz de Cristo, regresándonos así la vida nueva. Siempre que nos cortan el servicio telefónico por falta de pago, se nos da la oportunidad de pagar la deuda, y una vez que la pagamos, nos vuelven a conectar la línea. Pues lo mismo nos ofrece el Señor, a todos los que por el pecado, nos hemos apartado de Él, nos invita de nuevo a reconciliarnos con Él, para recibir una vida nueva, donde Él pueda escuchar nuestras súplicas e intervenir en nuestro favor. Cuando yo era niña, siempre trataba de adelantarme a la sombra de mi cuerpo. Yo no entendía por qué mi sombra siempre iba adelante. Una vez estaba corriendo cara al sol, y cuando miré hacia atrás vi que mi sombra estaba detrás de mí, y que se mantuvo atrás todo el tiempo. Así es con el sol de la gracia de Dios, obtenida mediante el arrepentimiento, la conversión y la confesión, hacen que la sombra del pecado quede atrás y que la paz y la alegría vayan contigo mientras camines con el rostro hacia Jesús. Pero quienes dan la espalda al sol, quienes dan la espalda a Cristo, la sombra, las tinieblas irán delante de ellos, están todo el tiempo, impidiéndoles ser felices. Vuélvete a la luz de Dios, y su reflejo ha de brillar en tu corazón. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 20 al 21. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios quiso cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él, de la justicia y perfección de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo primero que tiene que hacer el ser humano, para restaurar su relación con Dios, es reconciliarse con Dios. ¿Qué es reconciliarnos con Dios? Es dejar el pecado, y abrirnos en humildad a su misericordia, confesando nuestras faltas. La misión de Cristo es pagar las deudas del hombre, y reconciliar al hombre con Dios. Pero desgraciadamente, ni la salvación, ni la condenación, son obligatorias. Son voluntarias, para el que quiera. Cada uno es responsable de su propia reconciliación con Dios. Yo no puedo, aunque quiera, reconciliar al otro con Dios, si el otro no quiere. San Agustín diría, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. He aquí una rana que había vivido siempre en un mísero y estrecho pozo, donde había nacido y habría de morir. Pasó cerca de allí otra rana que había vivido siempre en el mar. Tropezó y se cayó en el pozo. ¿De dónde vienes?, preguntó la rana del pozo. Del mar. ¿Es grande el mar? Extraordinariamente grande e inmenso. La rana del pozo se quedó unos momentos muy pensativa y luego preguntó, ¿es el mar tan grande como mi pozo? ¿Cómo puedes comparar tu pozo con el mar? Te digo que el mar es excepcionalmente grande, descomunal. Pero la rana del pozo, fuera de sí por la ira, aseveró, mentira, no puede haber nada más grande que mi pozo, nada. Eres una mentirosa y ahora mismo te echaré fuera de aquí. Dios se vale de diferentes personas, para invitarte a salir de tu pozo e ir al mar. Pero si eres terco, y no quieres escuchar el mensaje de Dios, mereces tener lo mismo que hasta ahorita has tenido, mereces seguir viviendo en tu pozo. Pero si decides no salir de tu pozo, no te quejes, ni culpes a Dios, ni a nadie de tus miserias. Mucha gente se la pasa pidiendo a Dios que le saque de su pozo, y cuando el Señor le envía a las personas o los medios para salir del pozo, esta gente en lugar de escuchar a los enviados de Dios, los rechaza. Dios a través de este medio te está tendiendo la mano para salir de tu pozo, ¿aceptas? Reconcíliate con Dios.
para que dejando el pozo de tu pecado, puedas gozar de la inmensidad del mar de la misericordia y del amor de Dios. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Cristo, y gracias a él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es necesario reconocer nuestra nada, para poder encontrarnos con Cristo Jesús que es el todo. La primera señal, de que nos hemos reconciliado con Dios, es la paz. Cristo nos dice en Juan 14, 27. Mi paz les dejo, mi paz les doy, que no haya en ustedes, ni angustias, ni miedos, la paz sea con ustedes. También nos dice, en Filipenses 4, 6 ss. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios, junto con la acción de gracias, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Una persona, que ha realizado una buena confesión, lo primero que tiene que experimentar, es la paz en su corazón. Si tú no experimentas paz en tu vida, es que te hace falta reconciliarte con Dios. El que nada debe, nada teme, dice un dicho. El que está bien con Dios, no tiene nada que temer, porque Dios cuida de él. Angustiado, el discípulo acudió a su orientador espiritual y le preguntó: ¿Cómo puedo liberarme, maestro? El orientador contestó: Amigo mío, ¿y quién te ata? Nadie puede atarte, si tú no lo permites. Recuerda, nada sucede en tu vida, más que lo que tú permites o lo que tú provocas. Así como Dios respeta tu libertad, así Dios obliga al diablo a que respete la libertad del hombre. Por lo tanto, el diablo tiene todo el derecho de tentarte, e invitarte a romper tu relación con Dios, pero tú tienes, no solo el derecho, sino el poder de decirle que no, y el diablo tiene la obligación de respetar tu no, y frente a tu no, el diablo no puede hacer nada. Ahora bien, si desgraciadamente caíste en la tentación, tienes todo el derecho a decir me equivoqué, y tienes todo el derecho de arrepentirte, convertirte y confesar tu pecado, pidiendo perdón a Dios y restablecer tu relación con Dios. Si tú le dices que no, a las tentaciones e invitaciones del diablo, él, con todo su poder, no puede hacer nada, más que respetarte. Por lo tanto, la única persona que puede atarte, eres tú mismo, y la única persona que puede romper tus ataduras, eres tú mismo. La persona que tiene la llave de las cadenas que te atan, eres tú, y tú eres el único que puedes abrirle la puerta de tu corazón a Dios o al diablo. Tú eres el resultado de tus buenas o malas elecciones. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 5. Versículo 10 al 11. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tú eres de los que dudas, acerca de que si Dios te ama, de que si Dios te escucha, de que si Dios puede o no sacarte de tus problemas, es que no estás reconciliado con Dios y necesitas hacerlo a la brevedad posible. Lo primero que se obtiene en el sacramento de la penitencia, es la seguridad de saber que Dios me ama, que me ha perdonado y que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La seguridad de que todo lo puedo en aquel que me fortalece, la seguridad de saber que para Dios no hay imposibles. Si no nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación, es que no nos hemos reconciliado realmente con Dios. Ya sea porque no aceptamos el perdón de Dios, debido a que dudamos de su misericordia, o porque creemos que nuestro pecado es mayor que la misericordia de Dios. Ya sea, porque no hicimos una buena confesión, debido a que no nos arrepentimos de corazón, o ya sea porque no estamos dispuestos a enmendar nuestras faltas y a dejar el pecado y convertirnos. Otra razón podría ser, porque no queremos perdonarnos a nosotros mismos, no queremos perdonar a Dios, o no queremos perdonar a los que nos han ofendido y no queremos dejar el pasado atrás. Aquí lo importante es que si tú no te sientes seguro de Dios, tienes que hacer un alto en tu vida y checar qué es lo que me impide tener esa seguridad de que Dios me ama, de que me ha perdonado. Luego, poner ese impedimento en las manos amorosas del Padre, en el nombre de Jesús, para así poder experimentar esa seguridad que da el saber que soy hijo de Dios y que Él es mi Padre y me ama, y una vez convencido de ello pueda luego interceder por otros. Nadie puede pedir a Dios por otros, si antes no ha pedido a Dios por sí mismo.
Antes de pedir a Dios que salve a otros, pídele primero que te salve a ti, para que después, unido a Cristo, tú llegues a ser instrumento de salvación para los demás. Imagínate que has caído en un estanque profundo, y no sabes nadar, junto contigo, han caído tus familiares, quienes tampoco saben nadar. Tú alcanzas a ver una soga con un salvavidas que alguien te está lanzando desde la orilla para que te salves y luego tú estando ya a salvo en tierra, puedas lanzar sogas con salvavidas a tus familiares para que se salven. Pero en lugar de tomar la soga con el salvavidas, que se te está ofreciendo para tu salvación, la rechazas, la dejas y tratas por tus medios, sin saber nadar, de salvar a tus familiares por tu cuenta. ¿Qué va a ocurrir? Que te vas a ahogar tú junto con ellos y nadie se va a salvar. Dios está lanzándote por medio de esta predicación la soga con el salvavidas, para salvarte, invitándote a reconciliarte con Él. ¿Quieres aceptarlo? Había un hombre muy rico que poseía muchos bienes, una gran hacienda, mucho ganado, varios empleados, y un único hijo, su heredero. Lo que más le gustaba al hijo era hacer fiestas, estar con sus amigos y ser adulado por ellos. Su padre siempre le advertía que sus amigos solo estarían a su lado mientras él tuviese algo que ofrecerles. Después, le abandonarían. Un día, el viejo padre, ya avanzado en edad, dijo a sus empleados que le construyan un pequeño establo. Dentro de él, el propio padre preparó una horca y, junto a ella, una placa con algo escrito, para que nunca desprecies las palabras de tu padre. Más tarde, llamó a su hijo, lo llevó al establo y le dijo: Hijo mío, yo ya estoy viejo y, cuando yo me vaya, tú te encargarás de todo lo que es mío, y yo sé cuál será tu futuro. Vas a dejar la hacienda en manos de los empleados y vas a gastar todo el dinero con tus amigos. Venderás todos los bienes para sustentarte y, cuando no tengas más nada, tus amigos se apartarán de ti. Solo entonces te arrepentirás amargamente por no haberme escuchado. Fue por esto que construí esta horca. Es para ti. Quiero que me prometas que, si sucede lo que yo te digo, te ahorcarás en ella. El joven se rió, pensó que era un absurdo, pero, para no contradecir al padre, prometió, pensando que eso jamás podría suceder. El tiempo pasó, el padre murió, y su hijo se encargó de todo, pero, así como su padre había previsto, el joven gastó todo, vendió los bienes, perdió sus amigos y hasta la propia dignidad. Desesperado y afligido, comenzó a reflexionar sobre su vida y vio que había sido un tonto. Se acordó de las palabras de su padre y comenzó a decir: Ah, padre mío. Si yo hubiese escuchado tus consejos. Pero ahora es demasiado tarde. Apesadumbrado, el joven levantó la vista y vio el establo. Con pasos lentos, se dirigió hasta allá y entrando, vio la horca y la placa llenas de polvo, y entonces pensó: yo nunca seguí las palabras de mi padre, no pude alegrarle cuando estaba vivo, pero, al menos esta vez, haré su voluntad. Voy a cumplir mi promesa. No me queda nada más. Entonces, subió los escalones y se colocó la cuerda en el cuello, y pensó: ah, si yo tuviese una nueva oportunidad. Entonces, se tiró desde lo alto de los escalones y, por un instante, sintió que la cuerda apretaba su garganta. Era el fin. Pero el brazo de la horca era hueco y se quebró fácilmente y el joven cayó al piso. Sobre él cayeron joyas, esmeraldas, perlas, rubíes, zafiros y brillantes, muchos brillantes. La horca estaba llena de piedras preciosas y una nota también cayó en medio de ellas. En ella estaba escrito: esta es tu nueva oportunidad. Te amo mucho. Con amor, tu viejo padre. Dios es exactamente así con nosotros. Cuando nos arrepentimos, podemos ir hasta Él. Él siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. En este Evangelio, Jesucristo nos enseña a través del Padre Nuestro dos modos de orar. La oración de deseo, que abarca la primera parte. ¿Qué es lo que el cristiano más debe desear en este mundo? El Evangelio nos responde: que sea santificado el nombre de Dios, que venga su reino. Y en la segunda parte, la oración de súplica o petición. En esta segunda parte del Padre Nuestro, pedimos a Dios por las necesidades fundamentales de la existencia humana. Le pedimos no individual, sino comunitariamente. Es la Iglesia en mí y conmigo la que le pide a Dios el pan nuestro de cada día, el perdón de los pecados, la fuerza ante la tentación para todos los cristianos, para todos los hombres. Son peticiones que se hacen a Dios como Padre, y por ello con total confianza y seguridad de ser escuchados. En este Evangelio también vemos tres cosas. Una, la humildad de los discípulos para reconocer que no sabían orar, y pedirle a Jesús les enseñara.
2. La importancia de orar con insistencia, sin desanimarnos. 3. Saber que en la oración intervienen, por un lado, la parte que le toca al hombre que es pedir, buscar y tocar. Y por otra la parte la que le toca a Dios, dar, encontrar y abrir. Para todo esto, se necesita no solo aceptar que soy hijo de Dios, sino, ante todo, aceptar que Dios es mi Padre, y creer que como tal, me ama y cuida de mí. José María Escrivá de Balaguer decía lo siguiente: la oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de él y nada de sí mismo. La fe es la humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de Dios y de su Iglesia. La obediencia es la humildad de la voluntad, que se sujeta al querer ajeno, por Dios. Toda oración ha de ser, al mismo tiempo, un abandono total. Un hacernos obedientes a Cristo. Un darle todo nuestro amor y ofrecerle lo que somos y tenemos. Jesús, la primera enseñanza que da a los discípulos sobre cómo aprender a orar es: cuando oren digan, Padre nuestro. ¡Ojo! Padre nuestro, no Padre mío. Por eso nuestra oración debería ser la siguiente: Padre, cuando te diga Padre, que realmente me porte como hijo tuyo y sepa aceptar a los demás como hermanos. Cuando te diga nuestro, que salga yo de mi egoísmo. Cuando te diga cielo, que no piense en cosas terrenas. Cuando te diga santificado sea tu nombre, que verdaderamente te honre. Cuando te diga venga tu reino, que no lo confunda con el éxito material. Cuando te diga hágase tu voluntad, que la acepte aun cuando sea dolorosa. Cuando te diga danos hoy nuestro pan, que me olvide de la panadería y que me preocupe por la gente con hambre, sin medicinas, sin libros y sin vivienda. Cuando te diga perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que no guarde rencor hacia ninguno de mis hermanos. Cuando te diga no nos dejes caer en tentación, dame valor para decir que no a la tentación, y quítame la soberbia de creer que a mí no me va a pasar nada. Cuando te diga líbranos del mal, que me comprometa a ser soldado tuyo para luchar contra mi mal y el mal existente en el mundo. Y al final, cuando te diga amén, que haya tomado en serio las palabras del Padre nuestro, como tú Señor me has tomado en serio a mí. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Segundo libro de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15. Con él tenemos la certeza de que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos ya tenemos lo que le hemos pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si le pedimos algo conforme a su voluntad nos escuchará. ¿Qué significa esto? Bueno, es importante entender, que pedirle a Dios, algo conforme a su voluntad, significa pedirle aquellas cosas que son para nuestro bien, para nuestra salvación y para el bien y salvación de los que nos rodean. Dios, es Dios de lo bueno, no de lo malo. Cuando pedimos algo malo para nosotros o para los demás, esa oración no puede escucharla a Dios, ojo. Pero sí puede escucharla el diablo. Muchas veces creemos estar pidiendo algo bueno y cuando Dios no nos lo concede, creemos que es porque no nos escucha. Lo que pasa, es que nosotros solo vemos una parte del rompecabezas, en cambio Dios ve el rompecabezas completo. De tal manera que si Dios ve que eso que le pedimos, no nos conviene, no nos lo concede. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tu hijo de 6 años, está ardiendo en calentura, y le ha dado una pulmonía fulminante. Tu hijo quiere un helado, te lo pide, te suplica, se hinca llorando y te ruega a le compres el helado. ¿Lo harías, sabiendo que el helado puede causarle la muerte? Si lo amas, claro que no le comprarías el helado. En cambio viene el médico, lo revisa, y te dice que inmediatamente le apliques una inyección para que se cure. El niño te suplica, te ruega, que no le pongas la inyección, porque tiene miedo, porque le va a doler. ¿Qué harías? ¿Lo escucharías? ¿Lo dejarías morir sin ponerle las inyecciones? Si lo amas, con todo el dolor de tu alma, vas a ponerle la inyección indicada por el doctor. Ahora bien, ¿qué crees que va a decir tu hijo? Mi papá no me quiere, porque en lugar de darme el helado que le pedí, me puso la inyección que le rogué que no me pusiera. Mi papá no me ama. ¿Será esto cierto? Claro que no. Fíjate, la diferencia entre tu hijo y tú, es pequeña, frente a la diferencia entre Dios y el hombre. ¿Cuántas veces has tenido que darle a tu hijo la medicina que no quiere, en lugar de los dulces que tanto le gustan? Yo creo que muchas veces.
Pero qué grande es el amor y la fe de tus hijos, que a pesar de que muchas veces les has negado lo que te piden, y les has dado lo que no te piden, no dejan de creer en ti, ni de amarte. Si nosotros de verdad viviéramos como hijos de Dios, deberíamos de entender, que si Dios no nos ha concedido lo que le pedimos, es porque no nos conviene y sin enojarnos, seguir confiando en su amor y en que nadie sabe mejor que Dios lo que nos conviene, lo que nos hace felices y lo que nos salva. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los santos, sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando ustedes ven un árbol hermoso, nunca dicen qué hermosa raíz. La raíz de nuestra relación con Dios, es la oración. Así, como sin comunicación no hay relación. Sin oración, no hay relación con Dios. Cuando era pequeña, me preguntaba, ¿por qué hay que estar orando con insistencia? Yo pensaba, que bastaba con pedir una sola vez las cosas y ya, al fin y al cabo, Dios no estaba sordo. Un día se lo comenté a mi abuelita, quien me contó la siguiente historia, que me ayudó a entender por qué orar con insistencia. Había dos leñadores, que todos los días salían a talar árboles para llevar el sustento diario a su familia. Los leñadores ganaban de acuerdo al número de árboles que cortaran al día. El primer leñador, ansioso, desesperado y trabajador, llegaba todas las mañanas y sin más, empuñaba su hacha y empezaba a cortar árboles, pero a pesar de todo su esfuerzo, cuando mucho lograba cortar 1 o 2 árboles al día, terminando al final del día, todo enojado, desgastado, decepcionado de él y de su trabajo, ya que apenas alcanzaba a ganar lo indispensable para llevar algo de comer a su familia. En cambio el segundo leñador, llegaba tranquilo a su lugar de trabajo, agarraba su hacha, calmadamente la afilaba, y cuando estaba afilada, talaba 2, 3, 4, 5 árboles, y en cuanto veía que el hacha perdía su filo, volvía a parar su labor, y se ponía de nuevo calmadamente a afilarla, y de nuevo se ponía a cortar árboles y así hacía lo mismo, durante toda la jornada. Al final del día, el segundo leñador, se sentía satisfecho de su trabajo, ya que lograba cortar más árboles que ninguno de sus compañeros, y podía al final del día, cobrar una muy buena cantidad de dinero, que le servía no solo para llevarles a los suyos lo suficiente para comer, sino hasta más y podía hasta ahorrar un poco, para otras cosas. Bueno, decía mi abuelita, el querer hacer el bien, sin oración, es hacer esfuerzos inútiles, como lo hacía el primer leñador. En cambio, la oración constante, hace que le saquemos filo al hacha, y la oración insistente, le saca tanto filo al hacha, que no hay árbol que se resista. La palabra de Dios nos dice, la debilidad de Dios, es la oración del hombre. Y no hay nada en el mundo, que con oración no se consiga, ya que para Dios nada es imposible. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 7. Cuando oren, no hagan como hacen los paganos, que creen que por mucho hablar, serán escuchados. Ustedes no oren así, pues antes de que pidan su Padre ya sabe lo que necesitan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Orar, no significa hablar mucho, sino amar mucho. Debemos entender que cuando oramos pidiéndole algo a Dios, es como cuando nuestros hijos nos piden algo a nosotros. Un hijo, puede pedir 2 cosas. Libros para estudiar, o que le hagamos la tarea. La primera petición, estoy segura, que cualquiera que sea un buen padre y tenga los medios, la escuchará. Pero la segunda petición de ayudarle a hacer la tarea, solo la escuchará aquel que sea un mal padre. De igual manera nuestro Padre Dios. Dios escucha la oración cuando le pedimos que nos dé con qué hacer las cosas, pero no nos escucha, cuando queremos que Él haga lo que nos corresponde hacer a nosotros. Cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida, cuando, de pronto, se encontró con un comercio sobre cuya marquesina se leía un extraño rótulo: la felicidad. Al entrar descubrió que, tras los mostradores, quienes despachaban eran ángeles. Y, medio asustado, se acercó a uno de ellos y le preguntó: por favor, ¿qué venden aquí ustedes? Aquí. Respondió el ángel. Aquí vendemos absolutamente de todo. Ah. Dijo asombrado el joven. Sírvanme entonces muchas toneladas de fe, lo máximo que puedan darme de amor, un costal de esperanza, mucha paz, comprensión, felicidad. Y así prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le cortó la palabra y le dijo: perdone usted, señor. Creo que no me he explicado bien.
Aquí no vendemos frutos, sino semillas en los mercados de Dios, y en los del alma, siempre es así. Nunca te venden amor ya fabricado. Te ofrecen una semillita que tú debes plantar en tu corazón, que tienes luego que regar y cultivar esmeradamente, que has de preservar de las heladas y defender de los fríos, y que, al fin, tarde, muy tarde, quién sabe en qué primavera, acabará floreciéndote e iluminándote el alma. Claro que a la gente esta manera de proceder no le gusta nada. Sería mucho más cómodo y sencillo que nos dieran todo hecho y empaquetado. Que uno solo tuviera que arrodillarse ante Dios y decirle, quiero paz, y la paz viniera volando como una paloma. Pero resulta que Dios tiene más corazón que manos. Bueno, voy a explicarme, esta última frase. Sucedió en la última guerra mundial. En una gran ciudad alemana, los bombardeos destruyeron la más hermosa de sus iglesias, la catedral. Y una de las víctimas fue el Cristo que presidía el altar mayor, que quedó literalmente destrozado. Al concluir la guerra, los habitantes de aquella ciudad reconstruyeron con paciencia su Cristo bombardeado, y, pegando trozo a trozo, llegaron a formarlo de nuevo en todo su cuerpo, menos en los brazos. De estos no había quedado ni rastro. ¿Y qué hacer? ¿Fabricarle unos nuevos? ¿Guardarlo para siempre, mutilado como estaba, en una sacristía? Decidieron devolverlo al altar mayor, tal y como había quedado, pero en el lugar de los brazos perdidos escribieron un gran letrero que decía, desde ahora, Dios no tiene más brazos que los nuestros, y allí está, invitando a colaborar con él, ese Cristo de los brazos inexistentes. Bueno, en realidad, siempre ha sido así. Desde el día de la creación Dios no tiene más brazos que los nuestros. Nos los dio precisamente para suplir los suyos, para que fuéramos nosotros quienes multiplicáramos su creación con las semillas que Él ha sembrado. Recuerda, tú eres la esperanza de Dios para salvar al mundo. Que Dios nos enseñe y nos permita utilizar esta herramienta maravillosa que es la oración, para que orando unos por otros, alcancemos de Dios sus gracias y sus bendiciones. Por eso, oremos por todas las misiones que tenemos en puerta. Santa Lucía, San Judas, Sagrados Corazones, Nuestra Señora del Refugio, para que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, se manifieste con todo su poder, amor y misericordia. Oremos por todas las personas que han sido invitadas a participar en los cursos para que den una respuesta generosa al llamado de Dios. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por el Padre Chava, por Emérita, por los hijos de Silvia, por Luis Adrián, por Rogelio René, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Ramírez, por Juan Pablo, por Seki, por Viviana, por Laura, por Correa, por el hermano de Oli, por Lupita Núñez, por las que están esperando bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Eli, Ivone y Clara, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos para que en Estados Unidos, nuestro Señor Jesucristo nos abra lugares para trabajar. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.